mediante estos programas hemos estado tratando un tema, muy interesante, como todos los temas que realmente surgen de la palabra del Señor. Es un tema de manera particular el que estamos hablando sobre las parábolas de Jesús. Fíjese qué interesante es descubrir lo que el Señor entregó, lo que el Señor enseñó a través de las parábolas. Y para los que estuvieron atentos el lunes pasado al programa, recordarán que estuvimos hablando de la parábola de las 10 vírgenes y dijimos que esta es una de las parábolas de Jesús en la cual Él advierte sobre la proximidad de su venida, tanto al final de los tiempos como en nuestra propia experiencia personal, ya que, como decíamos, en cualquier momento nosotros mismos podríamos ir para encontrarnos con Él. Nadie sabe de días, nadie sabe de hora, de cuándo pueden ocurrir este evento. No se sabe cuándo el Señor ha de venir por su iglesia. La Biblia es muy clara en decir que esto nadie lo sabe, que no tenemos fechas para decir en tal o cual tiempo ha de suceder. Tampoco sabemos cuándo el Señor podría venir por cada uno de nosotros de manera personal. Solamente Él lo conoce. Por tanto, la advertencia que nos da la palabra del Señor es a estar preparados para este encuentro. Hoy les invito a ver otra parábola donde Jesús advierte justamente sobre este tema de estar preparados para su segunda venida. Y esta es la parábola que sigue secuencialmente a la de las 10 vírgenes y es la parábola de los talentos. Para ello vamos a abrir la escritura en Mateo 25, comenzando desde el verso 14 en adelante. Recordemos que en el capítulo 25 de Mateo encontramos 3 parábolas sobre el eminente regreso de Cristo y la necesidad de estar apercibidos. La primera, y que vimos anteriormente, que es la parábola de las 10 vírgenes. La segunda es esta parábola de los talentos. Y la tercera parábola de Mateo 25 es la de las ovejas y los cabritos. Pero como ya les había adelantado, le invito entonces a leer este pasaje que nos habla acerca de la parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue, y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí está, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros,
y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, en términos literales, un talento era una unidad de moneda que constituía la más alta nominación para los judíos de aquel tiempo. De modo que un talento era compatible a una gran cantidad de dinero, prácticamente equivalente a un año entero de salario para muchas personas. Bueno, el caso es que el hombre noble de la parábola, dueño de muchos bienes, se va lejos de su hacienda. Las causas no nos son informadas, pero podríamos presumir que algo tenía que ver con sus negocios. Por supuesto, un hombre de su estatus social tenía varios siervos, hombres de confianza, a quienes encargara una importante cantidad de dinero, un importante caudal económico, y los pondría bajo su cuidado, bajo su administración durante el tiempo de su ausencia. A uno de sus siervos le dio 5 talentos. Está de más decir que se trataba de una gran cantidad de dinero. El segundo siervo le entregó 2 talentos, a un tercero le entrega 1 talento. Seguramente hace esta distribución en base a su percepción de las habilidades que había mostrado cada uno en cuanto a la producción, a su capacidad de trabajar con el dinero y hacerlo crecer, y se fue lejos, confiando simplemente en que estos hombres cumplirían fielmente su encargo. No le quedaba de otra. Hoy en día el tema de los negocios es diferente debido a que todo está globalizado y las transacciones se pueden hacer de una manera remota desde otros países, pero aquel tiempo claramente no era así. Bueno, no falta quienes ven en esta parábola un fuerte caso de capitalismo, y aunque la Escritura no se opone a este modelo económico, me parece que el punto central no pasa por ahí. Es solo un ejemplo usado por los terratenientes de aquel tiempo. No pensemos que se nos está hablando de inclinarnos por un determinado sistema económico en particular. Creo que nada más lejos de lo que Jesús quiso plasmar en ese momento. Creo que lo que el capitalismo tiene en común con la sabiduría expresada en esta parábola es el principio completo de la gratificación diferida y el principio de invertir el capital de tal manera que pueda aumentar su caudal. Por sentido común es recomendable invertir o ahorrar para que haya de qué echar mano cuando venga el tiempo difícil, siempre con prudencia, por cierto. Pero esto es totalmente secundario en esta parábola. Ni siquiera da para ser abordado. El caso es que tenemos a un señor encargando a sus sirvientes un capital con la finalidad de que sean productivos, que hagan fructificar ese dinero. Ellos deben entender que no son los propietarios de dicha suma, por tanto deberán manejarse con responsabilidad y lealtad a su señor, a su jefe, diríamos nosotros el día de hoy. De paso, podemos ver también en este ejemplo un importante principio cristiano como lo es el principio de la mayordomía. En tiempos antiguos, un mayordomo no era dueño del dinero en sí, sin embargo lo administraba como si fuese de él, de su propiedad. La mayordomía es cuando se espera que la persona encargada administre responsablemente los asuntos de la casa y por extensión, en lo concerniente a la fe cristiana tenemos que todas nuestras destrezas, que todas nuestras habilidades, que todas nuestras capacidades son dones de Dios para administrarlos en función de su nombre. Por tanto, los creyentes en Cristo entienden que son mayordomos de todo lo que tienen, porque todo lo que han recibido lo han recibido de la mano de Dios. Sin embargo, este tampoco es el punto principal en esta parábola.
¿Sabe cuál es el punto central? El punto central es actuar en esta vida bajo la realidad de que el Señor ha de venir un día y va a pedir cuenta de todo cuanto nos ha dado. Por tanto, es crucial ser buenos mayordomos, ser responsables con las cosas que Dios nos ha encargado, para que cuando venga Cristo no nos presentemos delante de Él avergonzados por no haber cumplido sus expectativas. Me parece que hay un serio problema en el pueblo evangélico hoy por hoy, y es pensar que como la salvación es por gracia y no es por obras, entonces mientras crea y demuestre mis afectos al Señor, no importa que no cumpla con lo que Él me ha encomendado. Hay muchos que piensan que porque creen en Cristo ya están salvados, pero no olvidemos, estimados, que la salvación tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. No es solamente creer pasivamente o teóricamente, sino creer aceptando y viviendo en la experiencia diaria lo que creemos. La palabra dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí el punto no es si creer o no creer, si negar o no negar. El punto es cuán involucrado estoy en lo que concierne a la voluntad de Dios. Me parece que debemos hacernos todo un replanteamiento al respecto. La Biblia dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, yo no puedo demostrarle mi amor a Dios lejos de un espíritu de obediencia y de compromiso con su obra bendita. En realidad recae una demanda sobre cada uno de quienes hemos sido salvos por gracia. Si el Señor nos ha confiado una tarea, si el Señor nos ha delegado dones, no son para ignorarlos, no son para ver si estoy de ánimo para cumplirlos o no. Es necesario cultivar un espíritu de servicio, de entrega al Señor, a la voluntad de Dios. Cultivar ese espíritu que tenía Pablo cuando dice: me es impuesta necesidad. Me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio de Cristo. Nuestro gran problema hoy por hoy es: si quiero lo hago, si lo siento lo hago, si tengo tiempo lo hago. Nos pasamos el tiempo sin hacer nada en pro de la obra de Cristo y sin embargo decimos que creemos y aún más que le amamos. No nos engañemos. El amor en la Biblia es compromiso. El amor en la Biblia es servicio, es decisión. Cuando leemos el Evangelio, solo mediante una lectura superficial podemos notar el énfasis que hace el Señor sobre la productividad del cristiano. Esa necesidad de dar frutos. Esto no es desconocido para nosotros. Lo hemos leído y lo hemos escuchado en algún momento de que los frutos van a dar testimonio de nuestra fe. Mateo 7 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Acaso se recogen higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hay personas que dicen: usted no tiene que juzgarme porque no conoce mi corazón. Usted no puede emitir un juicio sobre mí porque no sabe lo que yo tengo dentro de mí. Y claro que uno no puede ver el corazón de la otra persona, pero querámoslo o no, nuestros frutos nos delatan. Y un árbol que no da buen fruto solo servirá para ser cortado y echado al fuego. Por sus frutos los conoceréis, no por sus palabras,
sino por la forma en la que administra los misterios de la fe que ellos dicen tener. Se espera de cada cristiano que sea diligente en cuanto a su llamado. Uno de los legados que nos dejó la reforma religiosa fue el sacerdocio de todos los creyentes. En otras palabras, aunque Lutero no estaba desconociendo la idea del clero, él estaba diciendo que cada cristiano, cada persona que cree en Cristo tiene el deber solemne de participar en la misión de la iglesia. Esto no es opcional, no es opcional, esto es obligatorio. Ahora es probable que usted no se considere un predicador, pero eso no quiere decir que se excluya de la responsabilidad de predicar el Evangelio, porque es una ordenanza de Dios. La vida cristiana no consiste simplemente en asistir a una iglesia 1, 2 veces a la semana como diciendo, ya cumplí con mi parte, ya arreglé mis asuntos con Dios. Es lamentable que tantos cristianos hayan dejado de congregarse después de la pandemia. He hablado con algunos para persuadirlos a que regresen a la comunión, a la congregación, sin embargo persisten. Muchos dicen, yo amo al Señor. Yo amo al Señor y ni siquiera le han hablado a una persona acerca del amor de Cristo. Cuidado, no podemos amar al Señor y aborrecer la obra del Señor al mismo tiempo. No nos engañemos al respecto, estimados. Yo como cristiano tengo una responsabilidad delante de Dios y tiemblo de solo pensar no ser lo suficientemente consecuente con esto. Trato de hacerlo mejor, de producirlo mejor y muchas veces me encuentro pidiéndole perdón al Señor por no haber hecho lo suficiente. Porque sé que tendré que dar cuenta por mi pastorado y no hay un día que no piense en esto. Bueno, usted también tiene un llamado, quizás diferente al que yo tengo, pero lo tiene. Y si dice que no lo tiene, quizás deba empezar a examinarse muy seriamente al respecto. Pero yo sé que Dios no llamó a nadie para sentarlo en la silla de una iglesia o congregarse cuando se le venga en gana hacerlo. Dice Efesios 4, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, si viene alguien a mí y me dice, pastor, el Señor a mí no me dio ningún don, el Señor a mí no me dio ningún talento. Bueno, yo no sé. O usted no ha despertado a su realidad como cristiano, o simplemente está buscando una excusa para no servir al Señor. Porque ¿cómo es eso de que Dios no le dio dones? ¿Me está diciendo que el Señor lo salvó e inmediatamente le dio vacaciones? No, no, no. Esto no es así. Esto no se ajusta a la palabra de dirá esa persona. Pero si tengo dones, entonces, ¿cuál es? ¿Sabe? Si de verdad quiere saberlo, involúcrese en la obra del Señor. Comienza a servir en lo que se requiera. Yo le aseguro que más temprano que tarde usted sabrá para qué Dios lo ha llamado. De lo contrario, lo veo difícil que vaya hasta la comodidad de su hogar a ver si acaso usted tiene tiempo o si está dispuesto o no. No, estimado, las cosas no funcionan así. El Señor siempre llamó a gente ocupada. Hay muchos casos en la Biblia para constatar esto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vea cuando el Señor llamó a los apóstoles. Dígame de uno que no estaba haciendo nada cuando el Señor lo llamó. Pedro estaba en la pesca. Mateo estaba en el banco de los tributos públicos. Lo mismo podemos verlo en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor llamó a Gedeón, ¿dónde estaba Gedeón? Estaba arando la tierra. Cuando llamó a David, ¿dónde estaba David? Estaba cuidando las ovejas de su padre. Todos estaban haciendo algo. ¿Se fija? Y sin embargo a todos Dios nos ha dotado con dones espirituales. Por cierto, no todos predican. Me refiero a la predicación formal, estructurada desde un púlpito.
No todos enseñan, no todos administran, pero siempre habrá algún lugar para quien esté dispuesto a trabajar en las cosas del Señor. Entonces, ocupe el don que Dios le dio con disposición y generosidad. A todos Dios dio dones, y en el tiempo del regreso de Jesús, Él pedirá cuentas al respecto. Y no simplemente como los hombres de la parábola y lo que ellos hicieron con el dinero, sino con lo que nosotros hemos hecho con lo que Él nos ha dado. Y por habernos dado la responsabilidad de mayordomía, debería preocuparme mucho al respecto. Porque ¿qué pasaría si esta misma noche yo soy llamado a dar cuenta de mi mayordomía delante del Señor? ¿Diré acaso, Señor, escondí el talento que me diste? Jesús nos dirá, mira, yo te di una estabilidad, yo te di una familia, yo te di una iglesia, yo te di un trabajo, yo te di oportunidades, yo te di una misión, y de verdad, ¿no hiciste nada con todo eso? Porque esto también está en la parábola, hermanos. Un día el dueño regresa. Entonces llama al que le había confiado 5 talentos. El hombre dice, Señor, 5 talentos me entregaste. He aquí otros 5 talentos he ganado sobre ellos. En otras palabras, Señor, multipliqué tu dinero, negocié con él, aquí tienes. Quiero que sigamos con la visión espiritual de esto y no pensemos en sistemas económicos. Quizá un marxista diría que esa plata hay que repartirla con el que tiene menos. Pero quiero que sigamos con la mirada espiritual y eterna que le da Jesús. El dueño le dice a su siervo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ese momento, presentarse delante del Señor y que primero no se nos cierra la puerta, sino que Él mismo nos reciba, nos mire a la cara y nos diga, yo te conozco. Yo sé perfectamente quién eres tú. Y qué bueno que estés aquí ahora. Has hecho bien. Has actuado con fidelidad. Te confié 5 talentos y los convertiste en 10. Sabía que no me fallarías. Y porque fuiste tan ingenioso, tan buen administrador de estas cosas pequeñas, te pondré como administrador de cosas mucho más grandes. Entra en el gozo de tu Señor. Luego llega el segundo siervo. Señor, 2 talentos me entregaste, he aquí otros 2 talentos he ganado sobre ellos. Y su Señor le dice exactamente lo mismo que le dijo al primero. Bien, buen siervo y fiel. Has hecho bien. Por tanto, por cuanto has sido fiel en lo poco, te pondré sobre mucho. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Ha pensado usted cómo será ese momento? Cuando usted sea el protagonista. Si no lo ha hecho, hágalo, hágalo. Y entonces llega el clímax de la parábola. Se presenta delante de su Señor el que había recibido un solo talento. Vino con excusas y acusaciones contra su Señor. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Entonces tuve miedo y fui, y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Pero ¿cómo puede ser eso? ¿De dónde sacó tan patética excusa? ¿Quién le dijo que este hombre segaba donde no había sembrado o que recogía donde no había esparcido? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Acaso que su patrón era un pillo? Por supuesto que no. Soy un hombre honorable. Siempre he cosechado donde sembré. Siempre he recogido donde esparcí semillas. Y disculpen el parafraseo, pero es para que se entienda mejor. Mira, yo fui y compré un campo y pagué por eso. ¿Cómo puedes tú decirme ahora a mí que ciego donde no he sembrado?
El siervo agacha la cabeza, avergonzado y apesadumbrado, y dice: tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. De verdad temí hasta la muerte de que no perdiera este simple talento. Por eso excavé un hoyo en la tierra y lo enterré. Y puedo ir a desenterrarlo y devolverte exactamente lo que me diste. Y el Señor le dice: ¿tuviste miedo? ¿Me estás diciendo que por miedo no fuiste capaz de arriesgarte? ¿Acaso no viste cómo lo hicieron tus compañeros? Ellos actuaron con sabiduría y con lealtad. Calcularon los riesgos, pero tú vienes a decir que por temor tomaste mi dinero y lo enterraste en la tierra. Y si de verdad tenías miedo, al menos pudiste haberlo llevado al banco. Allí hubiese estado a salvo y ganaría cierto interés. Entonces hubieses podido traerlo al momento de arreglar cuentas. Las palabras del Señor fueron duras para este siervo, pero a él no le dice: bien, buen siervo fiel. A él le dice: siervo malo y negligente, siervo indolente. Sabías que ciego donde no sembré, sabías que recojo donde no esparcí. Dices que tuviste miedo, pero si de verdad hubieras tenido miedo, hubieras llevado al menos ese dinero a los banqueros, pero ni siquiera hiciste eso. Y seguidamente le dice: quita el talento que tiene y déselo al que tiene 10 talentos. Porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y al que no tuviere, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Saben, yo miro esto y la verdad es que tiemblo, porque esto cambia sustancialmente la visión que tienen muchos sobre la vida cristiana. Esa vida de yo ya soy salvo, no importa que no haga ningún esfuerzo por administrar mi fe rectamente. Autodestino eterno, finalmente. Ahora la Biblia también dice que por mucho que nos esforcemos, siempre vamos a ser siervos inútiles. Jesús habló acerca del deber del siervo, allí en Lucas 17:7, cuando dice: ¿quién de ustedes, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa y siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come tú y bebe? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice el Señor. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha sido ordenado, digan: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Nada más, solamente lo que nos correspondía hacer. Quiere decir que sin la gracia de Dios, nada podríamos producir. Pero eso no quita que nos entreguemos al servicio. Este hombre de Lucas 7 no midió que su siervo había trabajado todo el día, sino que al llegar cansado por la tarde, antes de comer un plato de comida, le dice: prepárame la cena, sírveme, y una vez que yo haya comido y bebido, después puedes comer tú. Bueno, hermanos, yo sé que Jesús, el Señor, no es así, pero está hablando del espíritu del siervo. El siervo no espera el aplauso. El siervo no espera el reconocimiento, porque se sabe para sí mismo que aunque haya hecho todo, sigue siendo un siervo inútil. Este tercer siervo de la parábola falta a su señor: échenle las tinieblas de afuera. Y agrega diciendo: allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabe usted lo que significa eso? Échenlo al infierno, al lugar de tormento. Allí no habrá gozo del Señor. En lugar de gozo habrá lloro y rechinar de dientes. Qué terrible escenario es el que describe Jesús aquí.
Aquí no habla de los paganos, de los blasfemos, de los ateos. Está hablando de profesantes cuya fe ha sido estéril, improductiva. Se parece mucho esta parábola a la parábola de las vírgenes insensatas que vimos la semana pasada. No las conozco a ustedes. No sé quiénes son ustedes. Yo no sé, usted, estimada hermana, estimado hermano, yo no sé, pero yo no quisiera estar donde el único sonido del llanto y el crujir de dientes. ¿Saben? Yo quisiera estar donde oiga el sonido de Dios, la voz de Dios decir: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo del Señor. ¿Saben? Aún hay tiempo para revertir esta situación. Aún hay tiempo. Dispongámonos al servicio fiel al Señor mientras tengamos tiempo para hacerlo.